muchas bendiciones. Estamos muy contentos de estar otra vez aprendiendo la palabra del Señor y seguimos con las clases del Evangelio de Juan. Hoy vamos a estar en Juan 3 del 16 al 21 y el tema de hoy se llama El inmenso amor de Dios. Entonces vamos a ver el objetivo de nuestra clase, que es reconocer el profundo, ilimitado, el compasivo y generoso amor de Dios que mandó a su Hijo Jesucristo para darnos salvación y vida eterna. Y vamos a ver cómo este versículo de Juan 3:16, yo creo que usted se lo sabe, ¿verdad, hermano y hermana? Y si no se lo sabe, hay que aprendérselo porque es uno de los versículos que más nos ayudan a evangelizar a las personas para que conozcan el amor de Dios. Entonces, este es uno de los versículos que más quizás el que más se ha conocido a través de las generaciones de cristianos, a través del mundo, y es uno de los versículos que más se predica. Entonces, hoy vamos a hablar de él en una forma más despacito, para entender ese amor tan profundo, tan grande, tan inmenso, que no podemos ni explicar ese amor tan grande en palabras humanas. Pero tenemos una idea, así como el Espíritu Santo nos va revelando cada día más ese amor. Bueno, entonces vamos a empezar este estudio bíblico con Juan 3:16. Y el primer punto se llama el maravilloso amor de Dios. Ese es el primer punto. Y este versículo nos muestra el amor de Dios. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, yo creo que si algunos de nosotros ya lo sabemos de memoria, pero a veces no analizamos todo lo que significa ese amor tan grande de Dios. Entonces vamos a aprender las partes de este versículo bíblico. Primero que todo vamos a ver la profundidad de ese amor de Dios, del Padre, de mandar a su Hijo. Dice, el amor es el atributo más hermoso de Dios. Más bien es como la naturaleza de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia en primera de Juan 4:8? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea que la Biblia define a Dios que es amor. Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, dice Juan, el mismo evangelista Juan. Entonces, es tan profundo, es tan grande, es de tal magnitud que dice la Biblia, de tal manera amó Dios. De tal manera amó Dios. La iniciativa viene de Dios, de amar al mundo. Fíjese bien, Juan empieza con ese versículo tan hermoso. De tal manera, es tan grande el amor de Dios, es tan profundo, es un amor tan maravilloso, tan grande, que uno no se explica ese amor tan grande. Y dice ahora que hay algo bien interesante. Cuando Juan escribe esto, está escribiendo no solo para los judíos, sino para los gentiles, para los griegos, porque la iglesia se había extendido, no solo los judíos se habían convertido, sino que ya habían griegos y habían gentiles. Ahora, se les decía griegos a los judíos que estaban muy influenciados por la cultura griega. Entonces vamos a ver algo bien interesante. ¿Cuál era la idea de Dios que tenían los griegos? Los filósofos, Aristóteles, Platón, ellos creían que había como una divinidad. Y el ser humano o las criaturas inferiores, decían ellos, las criaturas inferiores tenían que hacer muchas cosas, trabajar, por así decirlo, hasta llegar al nivel de la divinidad. Entonces ahí era donde encontraban el amor, la belleza, las virtudes, todas esas cosas. Entonces ellos creían en una divinidad que no llegaba al ser humano, sino que era al revés. El ser humano tenía que ir a buscar la divinidad y pasar por una serie de procesos hasta llegar a esa perfección y ese amor eterno. Pero Juan
como escribe para, no solo para judíos, sino para gentiles, para nosotros, para las futuras generaciones, nos muestra que ese no es el Dios de la Biblia, ese no es el concepto de el Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es diferente. Él es el que tomó la iniciativa para venir al ser humano, a salvarlo. Por eso Él dice, de tal manera amó Dios. O sea, que la iniciativa vino de Dios. No es de una divinidad indiferente allá que el ser humano tiene que lucharla para llegar. No, es de un Dios y Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre lleno de ternura y que quiere salvar al ser humano, quiere salvar a nosotros, a todos los seres humanos. Ve qué hermoso. Por eso, hermano y hermana, usted y yo cuando pensamos en el amor tan grande de Dios, nos da una alegría. De tal manera nos amó Dios, que entonces, ¿qué? Que tuvo esa iniciativa de rescatarnos. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de ese amor compasivo de Dios tan grande, lleno de ternura y todo? Primera Juan lo escribe 4:10, que dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces allí se ve la iniciativa de Dios, que Él fue el primero que nos amó y luego nosotros correspondimos a ese amor de Él. Es la iniciativa del Padre. Y en el Antiguo Testamento ya se hablaba de ese amor tan grande de Dios. Dice, cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Eso está en el Salmo 36:7. Todo ser humano haya refugio a la sombra de tus alas. Entonces ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel ya lo veía como un Dios amoroso. Pero cuando mandó a Jesucristo, ya ese amor se dio a conocer completamente, el amor de Dios. Ahora, ¿cuál es la segunda característica de este amor de Dios? Dice que es un amor sin límites geográficos ni de raza. O sea, es un amor para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se creía que era un Dios, o sea, los israelitas creían que era solo para ellos, solo el amor de Dios era para el pueblo de Israel. Y pues algunos que no eran del pueblo de Israel se salvaban, pero no se veía esa extensión del amor de Dios para toda la humanidad, sino solo para un pueblo. Pero aquí Juan, el apóstol, nos hace ver que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a todos los pueblos, a todas las naciones, a todos los continentes, a las personas de todo el mundo. Dice en Apocalipsis 7:9, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo, oiga hermanos y hermanas, todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Oiga qué maravilloso es ese amor que se vio que eran salvos una multitud de todo pueblo, nación, tribu y lengua. En Gálatas 3:28 dice lo siguiente, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Oiga qué hermoso. O sea que en Cristo ya no se trata de que este es judío, de que este es gentil, de que este es de este país o del otro. No, todos somos uno en Cristo. Somos iguales delante de Dios. Y el Salmo 36:7 decía, cuán precioso, Dios, es tu gran amor. Todo ser humano, oiga qué interesante, aún en el Antiguo Testamento dice algo muy hermoso del amor de Dios para todo el mundo. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Ya ahí se estaba conociendo un destello del gran amor de Dios, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Ahora, ¿cuál es la aplicación para hoy de que el amor de Dios no tiene fronteras?
no tiene raza, no tiene países, no hace discriminación, no hace acepción de personas. ¿Cuál es para nosotros esa aplicación? Que nosotros tenemos que sentirnos muy amados por el Señor Jesús, por nuestro Padre Celestial, que Él no se fija de qué nacionalidad es usted, de qué color de piel, de cuál es el lenguaje que tiene. Él no se fija en eso. Él ama al ser humano, Él ama al africano, Él ama al americano, Él ama al europeo, Él ama al asiático, a todos, a los de allá, a los de Oceanía. Él ama a todo el mundo. Somos los seres humanos los que hacemos diferencia. Y eso no es de Dios, hacer esa diferencia entre las razas, entre los pueblos, entre las culturas, porque Dios nos ama a todos. Para eso envió a Jesucristo al mundo. Ahora, a veces hay como modas en nuestras iglesias y a veces dicen algunos, bueno, yo vengo de una familia judía o yo vengo mi apellido es judío. Eso no es tan importante, hermanos y hermanas. Ya vimos que para Jesús no se trata de que este judío y este griego, de que este es de esta zona y es de la otra. Eso no es importante ni trascendente. Lo importante es que Dios ama al ser humano y nosotros no podemos estar sintiéndonos más porque somos de un tal país o de una tal región. No, para Dios todos somos iguales y hay que quitarse esos orgullos que no convienen, esas cosas. Ya les digo que en nuestras iglesias a veces es la moda. No, es que él es judío y el otro no. Eso no importa. Amamos a los judíos, amamos al pueblo de Israel y oramos por él. Lo mismo que por todas las naciones, para que se conviertan al Señor, vuelvan a Jesucristo y que Dios alcance a todos esos países del Islam, a todos esos países que tienen dioses paganos, para que conozcan el amor de Dios, porque Dios también los ama a ellos. Entonces la actitud de nosotros es ser humildes, no tener racismo, no hacer diferencia de clase, no hacer diferencia de personas, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Después, ¿cuál es la otra característica que se ve en Juan 3:16? Que el amor de Dios es sacrificial, es un amor ágape, es un amor que lo da todo. Es ese amor tan precioso que Dios nos dio, lo más grande. ¿Qué es lo que dio Dios lo más grande? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿qué? La Torá. La Torá la dio en el Antiguo Testamento y es una bendición muy grande para el pueblo de Israel. Pero nos dio lo más grande. ¿Qué es, hermano, lo más grande que dio? Su Hijo unigénito. Eso es el don más grande de Dios. Dar a Jesucristo para salvar al mundo. El sacrificio de Jesucristo nos da la entrada para el reino de Dios. Es suficiente para todo el mundo. Es la máxima expresión del amor. Imagínense nosotros como humanos, ¿a quién es que amamos más después de Dios? Todos los que somos papás y mamás, ¿a quiénes amamos más? A nuestros hijos. Eso es el amor de una madre y de un padre, el amor más grande hacia un hijo. Lo mismo el Padre, o sea, el Padre Celestial, lo más grande, lo más precioso, lo más hermoso para Él era su Hijo, es su Hijo Jesucristo. Y lo dio al mundo. Fue tanto el amor que tuvo al ser humano, a las mujeres, a los hombres, que dio a su Hijo único. Es un amor incalculable, es un amor que no tiene precio, es un amor que uno no se explica. Cómo Dios Padre dio a Jesucristo para salvarnos a nosotros, seres tan pequeñitos, seres tan que valíamos tan poco. Pero entonces ahí se expresa el amor ágape de Dios, el amor de dar lo más grande que Él tenía. Y ahora, la otra característica de ese amor, vamos a ir conmigo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué dice? Para que todo aquel que en Él crea, oiga, para que todo aquel que en Él crea. El amor de Dios aquí, la característica es que
el amor de Dios da libertad al ser humano para recibirlo o rechazarlo. Oiga, porque dice, para que todo aquel que en él crea, o sea, es un amor que no es forzado, que no hace coerción, que no obliga. O sea, es un amor que da la libertad al ser humano, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, he aquí, dice la Biblia, dijo Jesús en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy, ¿qué dice? A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, o sea, vea, Jesús invita, Dios no arrebata, Dios no obliga. Es algo que es una cosa, recibir el amor de Dios, recibir la salvación y el amor de Dios que envió a Jesucristo, es algo que el ser humano toma, o sea, es algo voluntario. Entonces, por eso es un verdadero amor. El amor no puede ser obligado, el amor no puede ser algo que lo empujen a uno a hacer las cosas. No, es algo voluntario, es algo del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, ese amor, le da la libertad al ser humano de escoger. Ahora quiero leerles algo de lo que estuve leyendo, que me pareció muy bonito, muy interesante. Dice así el comentarista: Dios no es un monarca absolutista que tratara a las personas solamente como súbditos obligados a la más absoluta obediencia, sino un padre que no puede ser feliz hasta que sus hijos desagradecidos y rebeldes vuelvan al hogar. Dios no azota a la humanidad para que se le someta, sino la anhela y la soporta para ganar su amor. O sea, que el amor de Dios es tan paciente, tan grande, tan lleno de compasión, que Él espera, nos da la oportunidad para que nos volvamos a Él como un Padre amoroso. Busca el bien del ser humano y el gozo. Para eso nos creó, para que nos gozáramos con Él y para que hacernos bien. Cuando creemos en Jesús, estamos aceptando el amor de Dios para nosotros. Estamos reconociendo su gracia incomparable, que solo trae beneficio para el ser humano y glorificación para Dios. Por eso Dios ama tanto al mundo. Ahora, el amor de Dios es compasivo. ¿Cuál es el objetivo de eso? Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, oiga, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que esa persona, ese ser humano no se pierda. Eso es el objetivo principal de haber venido Jesús al mundo, para salvarlo, para no perdernos. Dice, el propósito de Dios es salvarnos. Y a Jesucristo, ¿cuántas veces vemos en los evangelios que Jesús le duele ver? Dice que vio la multitud como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Y dice que lloró por Jerusalén porque rechazaba el tiempo de la salvación. Mira qué grande es el amor de Dios. Es compasivo, es un amor lleno de ternura, de compasión, que le duele ver al ser humano que se hunde en el vicio, que se hunde en la droga, que se hunde en la prostitución, que se hunde en el amor al dinero, que se hunde en el egoísmo. Ese es nuestro Dios, un Dios lleno de ternura, lleno de sentimientos de amor hacia el ser humano. Mire qué hermoso, hermano y hermana. Por eso es tan lindo este evangelio de San Juan, este versículo: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ¿cuál es el propósito de Dios? Que tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios aquí es eterno, es para que el ser humano goce de esa vida eterna, pero no es solo para decir, para que viva para siempre, no, sino para que tenga una comunión preciosa con su Padre, una comunión de amor, una comunión de ternura, una comunión de hijo a padre, así como Jesucristo nos enseñó
que ese amor de Dios, del Padre para con Jesucristo, también lo tiene para nosotros. Porque cuando uno conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, ya el Padre lo ve a uno como su hijo. Ve en uno a Jesucristo. Entonces ese amor, esa ternura, esa paciencia, esa misericordia de Dios viene a la vida de uno. Entonces uno comienza a tener esa vida abundante. Es que esa vida eterna no es solo de eternidad, de estar siempre vivo, sino que es una relación con Dios que es calidad de vida. Dice el Salmo 103:17. Pero el amor del Señor es eterno. Oiga qué hermoso. El amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos. O sea que Juan 3:16 nos dice que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué precioso es este versículo. Por eso, bueno, todo mundo se lo aprende. Y lo más importante no es solo aprendérselo, sino interiorizarlo, analizarlo y vivirlo con esa pasión, con ese gozo, eso tan hermoso. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Que no solo que yo entienda ese amor tan grande de Dios para mí, sino que yo pueda compartirlo. Y este versículo es el arma, bueno, el versículo, vamos a decirlo, más completo para evangelizar, porque ahí lo tiene todo. Usted le dice, fulanito, Dios te amó, pues supongamos se llama Luis, de tal manera te amó Dios a ti, Luis, que ha dado a su Hijo único, a Jesucristo, para que si tú, Luis, crees en Él, tú no te vas a perder, Luis, vas a tener la vida eterna, vas a poder ser salvo. Entonces, ese versículo es uno de los versículos más indicados, más preciosos, porque da la buena noticia al que está perdido y que tiene esperanza en Cristo. ¿Qué le parece si después de este estudio usted lo pone en práctica y comienza a ver cómo con solo este versículo puede hablar a la gente de Cristo Jesús? Y yo sé que Dios lo va a usar para la gloria de su santo nombre y el Espíritu Santo lo va a dirigir. ¿Qué le parece? Apréndase este versículo y agarre parte por parte para que le hable a la gente del amor de Dios. Bueno, continuamos ahora con el segundo punto, que es el propósito del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es, hermano y hermana? Salvar al mundo. Dice en Juan, ahí mismo 17 y 18, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora, si vemos este versículo con cuidado, es la responsabilidad de quién es que una persona se condene, ¿de Dios o de él mismo? Es de él mismo. ¿Por qué? Porque Dios vino a salvarlo a través de nuestro Señor Jesucristo, pero él rechazó eso, porque dice que no creyó, él lo rechazó. O sea que ya el ser humano de por sí, sin Cristo está perdido, está condenado. ¿Por qué? Porque dice, todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. O sea, estábamos perdidos. Pero cuando viene Jesús, nos da la salvación si creemos. Y si lo rechazamos, pues vamos a ser condenados. Pero no porque Dios lo quiera, sino porque uno lo escogió. Así que Dios no es el que condena a la humanidad. Es la humanidad sin Dios y que rechaza a Jesús la que escoge. En lugar de escoger la salvación a través de Jesús, entonces escoge la condenación. Ahora, vamos al tercer punto. Ahora, ¿en qué consiste esa condenación? ¿En qué consiste que las personas se condenen? O sea, que no tengan la salvación y la vida eterna. Dice en Juan ahí 19, 20 y 21. Y esta es la condenación, en que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿en qué consiste la condenación? ¿Qué consiste? Que las personas amaron más, dice, las tinieblas. O sea, que amaron más el pecado, amaron más la oscuridad, amaron más las cosas pasajeras, las cosas superficiales, las cosas efímeras, las cosas que la misma Biblia dice, que aman las riquezas más que a Dios, aman las cosas materiales, aman su apariencia, la vanidad, el orgullo, los placeres de la carne. Entonces, en eso consiste la condenación, que las personas amaron más el pecado, amaron más el egoísmo, amaron más su orgullo, amaron más las cosas que pasan, las cosas que a veces son puras cosas falsas y no buscaron la verdad, no buscaron las cosas eternas, las cosas verdaderas. Entonces, la condenación consiste en eso, en el rechazo de la luz, o sea, de Cristo. Mira qué triste, hermanos y hermanas. ¿Y qué pasa con las personas que rechazan a Dios? Son indolentes, son indiferentes, tienen el corazón duro, siempre tienen una excusa. Usted les habla de Cristo y siempre tienen una excusa. No tengo tiempo, otro día, estoy ocupado, yo no soy tan malo. Yo creo que estoy bien, que no soy tan malo para que si hay un Dios me condene, dicen la gente. Entonces, le hablas de Cristo y simplemente te ignoran y a veces se molestan. Entonces, qué triste que haya mucha gente así que ame más las cosas que no tienen valor y las cosas verdaderas, las cosas eternas, las dejan a un lado. Pero quizás después se van a dar cuenta que va a ser muy tarde, pero hay que seguir orando, hay que seguir insistiendo, hermanos, para que el Señor haga algo grande en esas personas. Ahora, al final, Juan nos da dos tipos de personas, las que están en la luz y las que están en las tinieblas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esos dos grupos de personas? Los que están en la luz practican la verdad, pero los que están en las tinieblas practican lo malo. Esa es la diferencia. A veces los cristianos pensamos que una persona porque hable muy lindo de Dios o porque diga aleluya o porque vaya mucho al culto es una persona de Dios, y no, la Biblia no habla de eso. La Biblia habla del que el que está en la luz practica la verdad y el que está en las tinieblas hace lo malo. No está hablando tanto de lo que decimos, sino del fruto que damos. Por eso tenemos que cuidarnos mucho nosotros en este tiempo, principalmente de tanta mentira que se dice, de tanta apostasía, de tanto show en los púlpitos, de tanta que la tal teología de la prosperidad, que solo le están diciendo a la gente que Dios los va a hacer millonarios y que siempre, que Dios le va a dar mucho. O sea, ese tipo de cosas no es lo que dice la Biblia de los que son hijos de Dios. Lo que está diciendo Juan es que si usted practica la verdad en la escuela, en el colegio, en la universidad, en su casa, si usted practica los valores del reino, la humildad, la mansedumbre, el perdón, la misericordia, la paz, todas esas cosas que Jesús nos enseñó, entonces usted está en la luz, usted es un hijo de Dios, usted ha creído en Jesús. Pero si nosotros andamos haciendo lo malo, andamos fingiendo lo que no somos, andamos mintiendo, chismeando, andamos adulterando, andamos en una vida de pecado, mentimos, no estamos reflejando el amor de Dios. Quizás no somos hijos de Dios si estamos en esas prácticas, pero si usted es un hijo de Dios y ha caído en esas prácticas malas, pues Dios te da la oportunidad de arrepentirte, y hay que arrepentirnos y decirle: Señor, perdóname, porque yo, aunque sé que Jesucristo, he creído en Jesús, muchas veces no practico la verdad. Perdóname, Señor, ayúdame a ser honrado, honesto, ayúdame a ser una persona verdadera, que practique la verdad y que dé buen ejemplo y ponga tu nombre en alto donde quiera que vaya. Entonces, esa es la aplicación para nosotros.
pedirle perdón al Señor si hemos andado en algunas obras de tinieblas, y es el momento de buscar al Señor y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, y el Señor nos perdona y tiene de nosotros misericordia y nos ayuda a levantarnos y a seguir adelante. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Verdad? Que está bonito esta parte, porque nosotros tenemos que ser ejemplo de que somos de la luz y no de las tinieblas. Y vamos a terminar ya nuestro estudio para concluir. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué ha aprendido usted? Primero, que Dios es amor, es la característica más importante de nuestro Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, que Él es amor y que Él tomó la iniciativa para salvar al mundo, enviando a Jesucristo. Su amor es tan inmenso que da lo más valioso. ¿Qué fue lo más valioso? Que dio a su propio Hijo. Tercero, Dios dio la libertad al ser humano de escoger la salvación o la condenación. Depende de la actitud que tengamos hacia el llamamiento de Dios, de si escogemos creer en Jesús o rechazar a Jesús. De eso depende la salvación. 4. La salvación consiste en creer en la única provisión de Dios para el ser humano, que es Jesucristo. 5. Las personas rechazan la luz porque prefieren vivir en tinieblas, en lo falso, en lo efímero y en lo pasajero, y no buscan lo eterno. 6. Hay dos tipos de personas: los que practican lo malo y viven en la oscuridad, y los que practican la verdad y viven en la luz. Hermanos y hermanas, ahí les quedan algunas preguntas de reflexión para las redes de estudio bíblico, y esperamos que el Señor nos bendiga mucho, nos haga seguir adelante, puestos los ojos en Jesús. Hasta la próxima.